Bienvenidos a su programación La Puerta de la Fe, un ministerio de los pastores Hernández en la ciudad de Olathe, Kansas. Una iglesia en el espíritu y en la palabra. Agradecemos por seguirnos con estos episodios y confiamos que serán de bendición para su vida. Dejo con ustedes a nuestros pastores. Hola amigos, muy buenas tardes, los bendecimos en el nombre de Jesús y estamos dando inicio a este siguiente segmento para este día y esperamos que les guste el background nuevo que tenemos aquí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pues estaremos continuando hoy con el segmento que estuvimos hablando y iniciamos para esta semana. También queremos recordarle que se suscriba en el YouTube channel y lo comparta con sus seres queridos y también nos dé like ahí en el nombre de Jesús. Y pues vamos a introducirnos, ¿verdad, pastora? Estuvimos hablando, o estos segmentos de esta semana estaremos hablando acerca de obras correspondientes a nuestra fe. Y Santiago, vemos que nos quedamos en el segmento anterior, en el versículo 22, donde dice la palabra de Dios, signo de interrogación. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó juntamente con sus obras. La fe actuó juntamente con sus obras. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí vemos, gloria a Dios, cómo Abraham fue justificado delante de Dios. Y vemos cómo la palabra de Dios nos dice que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras. Estamos viendo en estos segmentos obras correspondientes a nuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a introducirnos con la lectura y continuamos con este tema en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo a aprender durante estos segmentos será que consideremos nuestros hechos, consideremos nuestras acciones, consideremos nuestras obras y están de acuerdo a lo que decimos creer. ¿Por qué? Porque hay gran beneficio, ¿verdad, pastor? La palabra de Dios nos dice que nuestra fe viene a ser perfeccionada juntamente, gloria a Dios, aleluya, con nuestras obras. Ahora, aquí no está hablando, querido amigo, de las obras de la ley. Aquí Santiago no está hablando de la ley mosaica. No. Aquí vamos a ver qué es lo que la palabra, porque el primer ejemplo que Santiago utiliza es a Abraham. Y el ejemplo que Santiago nos da no tiene nada que ver con la ley. La ley en ese punto, en la vida de Abraham, todavía ni existía, todavía ni se había dado a luz. La ley la conocemos como la ley mosaica porque fue dada por medio de Moisés, no por medio de Abraham. Solamente para clarificar que aquí no está hablando acerca de las obras de la ley, tampoco está hablando de unas obras para salvación. No. Dice la palabra de Dios que somos justificados delante de Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, no por medio, gloria a Dios, aleluya, de obras, sino por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, y que somos salvos por gracia, no por obras. Pero, gloria a Dios, aleluya, después de que hemos sido salvos, nuestras obras, nuestros hechos tienen mucho que ver con nuestra vida de fe. Gloria a Dios, aleluya. Entonces continuamos con la escritura, Santiago capítulo 2, versículo 22, pastor. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Ahí nos quedamos, pastor. Vamos a llegar aquí, gloria a Dios, aleluya. Solamente vamos a quedarnos con Abraham y vamos a ir aquí al Antiguo Testamento para antes de ir más adelante con esta palabra, pastora. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a ver un poquito acerca de lo que Santiago está, gloria a Dios, aleluya, hablando. En el segmento pasado vimos cómo la fe de Abraham no tuvo su inicio en el punto donde iba a sacrificar a su hijo, sino en un llamado de Dios, en un simple llamado de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció al llamado de Dios. Abraham salió de su tierra, Abraham salió de su parentela y fue
sin saber a dónde iba. A mí, en el camino o en la acción, gloria a Dios, aleluya, en la acción, entonces, mientras Abraham, gloria, esto está precioso, querido amigo, mientras Abraham estaba actuando en lo que Dios le dijo, eso lo puso en una posición para que Dios continuase mostrándole su plan. Cuando Abraham salió de su tierra, cuando Abraham salió de su parentela, entonces Dios continuó hablándole acerca de su plan. Muchas veces Dios no puede continuar hablándonos acerca de su plan. Nos muestra una parte de ese plan, pero no nos lo muestra todo. ¿Por qué? Porque si nos lo muestra todo, ya lo sabemos y ya no vamos a andar por fe. Pero cuando Dios nos muestra una parte y nosotros actuamos en esa parte que Dios nos está diciendo o nos está mostrando según el plan de Él para nuestras vidas, entonces nuestra acción, cuando actuamos en ello, eso nos pone en una posición de continuar recibiendo más, gloria a Dios, más dirección de Dios en nuestras vidas, querido amigo. Esto es tremendo. Vamos a ver el punto donde la fe de Abraham llegó a su más alto nivel, a su más alto grado, y fue cuando Dios habló a Abraham y le pidió que ofreciera a su hijo, a su único hijo, a Isaac, en sacrificio personal. Génesis 22:1, la pastora nos va a leer aquí la escritura. Entonces, obras o acciones de acuerdo a nuestra fe. Cuando nosotros tenemos obras y acciones de acuerdo a nuestra fe llega, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, madura, crece a un grado de que produce todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Génesis 22:1. Se aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Mire, lo que realmente está diciendo aquí es que Dios probó la fe de Abraham. Lo que realmente está diciendo aquí es que Dios probó la fe de Abraham. Santiago nos dice, Santiago 2:21 dice, pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Lo que Dios estaba probando aquí era la fe de Abraham. Cuando Dios prueba nuestra fe, no la prueba para destruirla. Así es, amén. Cuando nuestra fe es probada, no es probada para ser destruida, sino para ser perfeccionada. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando nuestra fe es probada, gloria a Dios, aleluya, es probada para llevarla a otro punto de madurez, a otro nivel, a otro grado de madurez en nuestra vida. Dios no prueba nuestra fe para destruirnos. Dios no prueba, siempre que nuestra fe sea probada, después que salvó, gloria a Dios, aleluya, después que hayamos pasado esa prueba, gloria a Dios, aleluya, entonces, alabado sea Dios, nuestra fe estará en otro grado, nuestra fe estará en otro punto, nuestra fe estará, gloria a Dios, aleluya, más madura, más, gloria a Dios, aleluya, habrá alcanzado otro nivel de madurez. Dios no nos prueba para destruir nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para llevarnos a otro grado, a otro punto. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Aquí Dios prueba a Abraham a depender totalmente de Él, 100% de Él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la evidencia de la promesa ya estaba allí, era Isaac. Dios le prometió a Dios que su descendencia sería como las estrellas del cielo, sería como la arena del mar, gloria a Dios, aleluya. Y Abraham ya tenía la evidencia de esa promesa, que era Isaac. En Isaac se te será dada descendencia, en Isaac se multiplicaría la descendencia, le dijo el Señor. Entonces Abraham ya tenía la evidencia de esa promesa, que era Isaac. Pero para que Abraham continuara creyendo a Dios, tenía que deshacerse de esa evidencia. My God, querido amigo, muchas veces cuando Dios le pida hacer algo, gloria a Dios, aleluya, no dude en obedecer a Dios, porque no sabe lo que Dios tiene preparado del otro lado de la prueba de su fe,
del otro lado de la prueba de esa fe, no tenemos idea de lo que Dios ha provisto allí para nosotros. My God, entonces continuamos leyendo aquí. Esto está bueno, querido amigo. En versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrece allí holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sí, aquí, querido amigo, el versículo 3 nos muestra las acciones de Abraham. El versículo 3 nos muestra los hechos de Abraham. Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, gloria a Dios, y ofrécemelo en holocausto. Versículo 3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana, inmediatamente. Sus acciones, sus obras estuvieron de acuerdo a lo que Dios le dijo. Él no se quedó meditando una semana qué iba a hacer, si obedecía a Dios, si no obedecía a Dios. Sí, la razón por la cual muchas veces nuestro razonamiento nos saca del plan de Dios es porque comenzamos a mezclar una revelación divina de lo que Dios nos está diciendo que hagamos con el razonamiento humano y cómo le voy a hacer y cómo va a ser. Si Abraham, dice la palabra de Dios, se levantó muy de mañana, pastor, tempranito, gloria a Dios, aleluya, se levantó y dijo, manos a la obra, agarró los animalitos, los preparó, enalbardó los asnos, preparó las cosas, gloria a Dios, aleluya, habló con sus siervos. Si todo eso representa las acciones, todo eso representa las obras, los hechos. Abraham actuó de acuerdo a la fe que decía tener. Hebreos nos muestra, Hebreos nos dice que Abraham, gloria a Dios, aleluya, creyó a Dios, creyó que Dios podía aún resucitar o levantar de los muertos a Isaac, donde en sentido figurado le volvió a recibir. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, versículo 3, pastora, nos muestra las obras. Versículo 3 nos muestra las acciones de Abraham que estaban de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Él creyó en lo que Dios le dijo. Sí, entonces la fe de Abraham, mientras él estaba enalbardando esos asnos, pastora, mientras él se levantó por la mañana y fue, sacó esos animales de allí, de ese corral, y luego comenzó a prepararlos, comenzó a enalbardarlos, comenzó a ponerles lo que tenía que ponerles allá arriba. Sí, mientras él hacía esas cosas, su fe estaba siendo, gloria a Dios, aleluya, perfeccionada. Cuando él sacó los animales, su fe estaba siendo perfeccionada. Cuando él enalbardó los asnos, su fe estaba siendo perfeccionada. Todo esto son las acciones, son los hechos, son las obras, gloria a Dios, aleluya, que están de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que decimos creer. Gloria a Dios, aleluya, que nuestra fe viene a ser perfeccionada. Abraham no actuó contrario a lo que Dios le dijo. Abraham no se quedó pensando y dijo, no, pues, ¿cómo se le ocurre a Dios pedirme a mi hijo? Que no sabe que es el único que tengo, y que si ofrezco en sacrificio a Isaac, luego ya cómo voy a tener descendencia. Pues ¿qué no pensó Dios eso? Si las acciones de Abraham no fueron contrarias a la fe que decía creer. Este segmento vamos a concluir para ver aquí los siguientes versículos que vamos a leer. Es importantísimo, casi ni quiero decir que vamos a concluir, porque aquí vemos las acciones, los hechos, pero vamos a ver algo muy importante en los siguientes versículos. Leámoslos, pastora, el versículo 4 en adelante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Yo y el muchacho, dijo Abraham, refiriéndose a Isaac, iremos y adoraremos, ¿sí? Dice, y volveremos. No solamente eran sus acciones que estaban de acuerdo
a lo que Dios le había dicho, sino que también sus palabras, querido amigo, sus palabras, sus acciones y sus palabras estuvieron de acuerdo a lo que él creía. ¿Qué era lo que Abraham creía? Abraham, déjenme digo cuál era, aquí me voy a adelantar un poquito. La fe de Abraham era esta: cuando Dios le dijo, ofréceme a Isaac tu hijo, a tu único hijo, en sacrificio en el monte que yo te mostraré. Sí, lo que Abraham creyó en su corazón fue esto. Él creyó, él vio esto, lo que había en el corazón de Abraham y lo que había en la mente de Abraham era esto. Déjese lo muestro por la palabra de Dios. Abraham dijo: si yo sacrifico a ese muchacho, Dios lo va a resucitar, Dios lo va a levantar, porque no hay otra forma de que yo tenga, de que la promesa de Dios a través de Isaac se cumpla en mi vida. Así de que Abraham estaba viendo a un Isaac resucitado después de haber sido sacrificado. Lo que Abraham tenía en su mente y en su corazón es que él veía a Isaac siendo resucitado después de haber sido sacrificado. Era lo que Abraham veía. La palabra de Dios nos lo dice muy claramente, que Abraham creyó que Dios era suficientemente poderoso para resucitar a un Isaac. Aleluya. Eso era lo que Abraham creía, pastor. Era por eso que sus acciones, entonces volvemos a las acciones, volvemos a las obras. Entonces aquí vemos dos cosas. Vemos que sus hechos y sus palabras, esto es importantísimo, pastor, estaban de acuerdo, gloria a Dios, aleluya, a lo que Abraham creía. Entonces la palabra de Dios nos dice que la fe de Abraham fue perfeccionada por sus obras. ¿Cuáles fueron esas obras? Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo que Abraham salió y Abraham fue a hacer lo que Dios le dijo, y Abraham se dirigió hacia donde Dios le dijo, y Abraham habló, gloria a Dios, aleluya, no lo que dudaba, sino lo que creía. ¿Qué era lo que creía? Vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. No dijo voy a volver, dijo vamos a volver. Y aquí nos quedamos en este segmento. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por mirarnos, ¿verdad, pastora? Amén. Sí, síganse conectando con nosotros en próximos segmentos, van a estar muy buenos. Se los recomendamos. Gracias.